¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Les damos la bienvenida al espacio Tiempo de Opinión. Vamos a realizar un programa a partir de estos momentos, a partir de la invitación que dirigimos a los representantes de los partidos una vez que finaliza el pleno, en esta oportunidad el ordinario de julio, que tuvo lugar el pasado día 12. Los partidos eligen la fecha en la que quieren participar, así que nosotros lo que podemos hacer, y lo hacemos en este momento, es agradecer en esta oportunidad a Independientes por Huelva Almonte y a su portavoz y concejala, Cristina Medina, que nos acompañe. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues vamos a desarrollar esos temas más otros de actualidad, porque evidentemente ya el pleno se nos va quedando atrás y aproximadamente después de 15 días tenemos otros contenidos de interés, comenzando por el incendio, un incendio que nos ha tenido en vilo hasta el mismo día de hoy. Bueno, cuando se graba este programa todavía no se ha dado por controlado ni extinguido, todavía activo, pues si bien está estabilizado a esta hora de la mañana de la jornada del miércoles 27 de julio. Así que, como iremos dando información, lo iremos actualizando, pero con lo que respecta, por lo que respecta al seguimiento y a lo que ha ocurrido en Almonte, ¿qué tendría que decir Independientes? Bueno, pues que realmente estamos muy preocupados, hemos estado también, parece que como ya se está estabilizando, van las cosas mejores y la verdad es que ha sido muy preocupante porque estábamos viendo un peligro y es que está siendo atenazado nuestro territorio. Entonces, bueno, pues luego después de esto, ahora mismo la prioridad es que esto se termine, pero luego habrá que hacer las lecturas, sacar conclusiones, ver cuáles han sido las causas y bueno, incluso ver qué es lo que se tenía que haber hecho o no. Entonces, pero bueno, como digo, no es el momento ahora, sino que será posteriormente y ya sacaremos conclusiones y un análisis de todo lo que está pasando. Bueno, pues esperamos vivamente pues ese control y definitiva extinción. Todavía no se ha comunicado a esta hora, insistimos, pero sí la estabilización. Y vamos a hablar de más cuestiones de interés. Hablábamos del pleno, a bote pronto, por supuesto, ahí todavía pues en caliente, ¿no?, de lo que se acaba de vivir, contar del debate producido en el pleno de julio. También tendremos, por cierto, la oportunidad de hablar del pleno anterior, del extraordinario, precisamente para, digamos, ajustarse a una medida por parte del Ministerio de Hacienda y lo que deparó, pero con relación al pleno de julio y en primer lugar, ¿cuál sería la valoración que hace Cristina, teniendo en cuenta que fueron, Cristina Medina desde Independientes, teniendo en cuenta que se trataron asuntos, ahora los trataremos pormenorizadamente, pero creo que es muy interesante para toda la ciudadanía? Pues mira, la valoración del pleno creo que los propios ciudadanos la pueden concluir y se trataron, como tú estás diciendo, asuntos muy importantes para la ciudadanía y se vio cuál es la postura y cómo cada partido político, qué postura ha adoptado cada partido político en todo lo que se llevó al debate del pleno. Y ahí se puede ver pues quién hace política constructiva y quién hace política de bloqueo o donde primen sus intereses o los odios políticos que tengan contra otros en vez de velar por el interés general. Y por supuesto se puede comprobar que Independientes una vez más está velando por el interés general y venga del color político que venga una propuesta, si es buena para nuestro pueblo, para nuestra ciudadanía, Independientes siempre va a estar ahí, porque lo que debe primar en política es, primero, el interés general, porque al final somos servidores públicos, y segundo, el sentido común. Y esa es la política que nosotros estamos no diciendo, sino haciendo. Bueno, en ese sentido, además, Independientes incluyó en su red social, en su muro, un post en el que hablaba precisamente de la oposición constructiva. Además, la oponía frente a lo que calificaba de oposición destructiva por parte del Partido Popular, y así hablaba también en términos económicos de los años de gestión del Partido Popular. Y revisando otros muros, por ejemplo, también el Partido Socialista hablaba del bloqueo de la oposición e incluía a los tres partidos que ahora mismo están en la oposición, también a Independientes. Bueno, vamos a extendernos en ese post porque creo que es interesante para la ciudadanía, bueno, pues esa distinción que intentaba establecer Independientes por Huelva Almonte.
Bueno, pues la distinción está clara y, como digo, no hablamos, sino que hacemos. Entonces, simplemente no es decir yo voy en positivo, como está haciendo el Partido Popular, y luego hace una política de total bloqueo, negativa, que obstaculiza todo lo que podría ser lo que es la gobernabilidad del pueblo, sino está la política positiva. Nosotros hemos votado sí a la depuradora de Matalascañas. Hicimos las enmiendas que estimamos oportunas para que se velara por la transparencia, por la legalidad, pero para que siempre saliera esa subvención, que es la mayor subvención de la historia de Almonte, 30 millones de euros. Entonces, ahí está. Ha sido Independientes el único partido político de la oposición que ha aprobado esa moción. Se trajo para el tema de la limpieza del municipio y que había que habilitar, bueno, no la prórroga FCC, porque para intentar que no se hiciese otro año de prórroga, sino lo justo para que saliesen los pliegos y habilitar esa partida. ¿Cómo vamos a negar que se limpie nuestro pueblo, cuando es una de las grandes lacras que tenemos en nuestro municipio, la suciedad? Bueno, pues en cambio el resto de la oposición votó en contra a eso. Eso sí, también diciéndote, con el apercibimiento al equipo de gobierno de que iban tarde, porque esos pliegos los tenían que haber tenido hechos. Pero independientemente de que no hayan hecho la gestión como a nosotros nos gustaría, que de entrada, ya lo expuse en el Pleno, hubiera sido la rescisión a FCC desde el inicio de la legislatura, porque ya cuando entramos vimos que había un incumplimiento de la obligación esencial del contrato, que era tener al pueblo limpio, independientemente de que no se haya hecho conforme nosotros veíamos, pero nosotros no vamos a negar una partida para que se limpie el pueblo, ni vamos a negar que se corte ese contrato antes del año que forzosamente por la gestión, como la ha hecho el equipo de gobierno, tendría que realizarse. Nosotros no vamos a ir en contra de nuestro pueblo. Lo que no se puede ver es el pueblo sucio, porque a pesar de esa partida seguimos viendo el pueblo sucio. Nunca van a decir que Independientes ha hecho algo para que el pueblo esté sucio. Al contrario, aunque no nos guste como lo están haciendo, siempre vamos a votar en positivo. Y esa es la realidad, y eso es lo que votó Independiente. Luego, creo que tanto el Partido Socialista como Mesa de Convergencia deberían de ser humildes y decir la verdad. Y decir que no meter a Independientes en esa oposición en bloque que dicen de bloqueo, no. ¿Por qué? Porque la postura de Independientes es radicalmente distinta a la del resto de los partidos de la oposición. Y lo he dicho, independientemente del color político de quien haya presentado una moción, nosotros hemos votado siempre en positivo. Y se han traído unos presupuestos. Nosotros podríamos decir, en una actitud de poder que tiene ahora mismo la oposición, porque somos mayoría, bueno, pues vamos a bloquearte los presupuestos. No. Nosotros hemos votado no a esos presupuestos porque son presupuestos inflados, que vemos que no se atienen a la legalidad, ¿vale? Que incluso podrían ser perjudiciales para el pueblo de Almonte, porque no vamos a seguir haciendo las políticas de nefasta gestión que se han venido haciendo en el municipio de Almonte, que es aumento los ingresos para tener más gastos. Y al final, ¿qué tenemos? 70 o 80 millones de euros de deuda. Nosotros no vamos a ser partícipes de eso. Pero el día 20 de junio de 2022, Independiente les pasó las propuestas al equipo de gobierno para aprobar un presupuesto y le dijo cuál era la receta de presentar un presupuesto legal. La primera, que los derechos netos, que se tuviera en cuenta no lo que ellos dicen de los ingresos, sino los derechos netos, que es los derechos que realmente hay derecho a cobrar en el municipio, porque se están haciendo presupuestos con ingresos inflados y que además les dijimos que nos certificasen. Hay una diferencia entre el presupuesto aprobado en 2020 al que se pretendía ahora aprobar en 2022 de más de 10 millones de euros. Nosotros les dijimos que nos certificasen de dónde venían, cómo tenían acreditados esos ingresos. ¿Por qué? Pues porque ya, por ejemplo, en el presupuesto de 2020 había un ingreso previsto del ICIO que decíamos nosotros, esto no es cierto, no tenéis ninguna prueba de que esto se va a hacer, y ese ingreso de 850.000 euros no se hizo. Nosotros, era muy fácil, acredítame con un certificado de Secretaría de Intervención que el devengo de ese impuesto se va a producir en este ejercicio.
no se hizo. Nosotros le hemos pedido, acredítenos usted los devengos de esos ingresos. A la fecha de hoy todavía no hemos recibido respuesta. No me vale que digas que yo te estoy bloqueando el presupuesto. Di la verdad. Has tenido una oferta por parte de Independiente de hacer unos presupuestos legales y a mí todavía hoy no me han contestado. Y de esto hace ya más de un mes. Después también hay 2 empresas públicas, y es muy importante, 2 empresas públicas en causa de disolución. Cuando hay que disolver, tú no puedes estar cogiendo y haciendo aportaciones que no prevé la ley y que además están prohibidas por ley. Entonces una de ellas me preocupa muchísimo, es Emilat. Entonces nosotros le dijimos, no, usted tiene que hacer un plan de viabilidad para Emilat y no dejar que esa empresa, que además tiene una función social importantísima, caiga. Ustedes han cedido a Iberpar los parkings públicos, pues bien, o hagan más bolsas de aparcamiento que están haciendo falta, o hagan otras actividades, hagan lo que sea necesario, pero hay que estudiar un plan de viabilidad para Emilat. Usted no puede hacer aportaciones así de esta manera porque es ilegal. Después, respecto de exclusivas Doñana, se están haciendo aportaciones donde, ya lo dijimos, lo hemos dicho por activa y por pasiva a lo largo de la legislatura, donde ni siquiera está acreditado, no nos han acreditado ni a qué iban esas aportaciones del ayuntamiento. Se nos dijo que eran para proveedores, sin saber quiénes eran los proveedores, sin saber quiénes eran las partidas. Perdona, eso puede ser hasta incluso delictivo. Nosotros no vamos a votar así, pero también les di la receta. Si ustedes tienen que hacer aportaciones exclusivas Doñana, lo que tienen que hacer es tenemos el Ayuntamiento de Almonte que hacer frente a la hipoteca que tiene exclusivas Doñana, vamos a adquirir nuestros terrenos, que es el campo de golf. Y además les dije cómo. Eso son algunas de las cosas. De hecho, la propuesta que llevaron de Sada al Pleno fue una propuesta de Independiente, no ya solamente en esta reunión, sino que si tiramos, y además está grabado en los plenos, se les dijo, señores, nosotros estamos en un déficit que está diciendo el interventor del ayuntamiento, que está poniendo en jaque a la administración local al completo por la aportación tan grande en Sada. Hay 2 problemas. Hay 2 problemas. El primero, que debe de hacer frente a Sada la Junta de Andalucía. Por eso me resulta muy paradójico que las concejalas del PP y el PP se hagan fotos con las trabajadoras de Sada cuando es la propia Junta de Andalucía la que tendría que hacer esos casi 800.000 euros que hacen falta, serían los que tendrían que pagar el servicio. Y lo está satisfaciendo el Ayuntamiento de Almonte. Y segundo, y además quedó acreditado con personas que fueron en el público al Pleno, es la falta de coordinación que hay en Sada. Y eso también hace que se merme económicamente a Sada. Por tanto, si tú no sabes gestionar, y esto también se lo tengo que decir al equipo de gobierno, si no sabes gestionar o hay un déficit en la gestión, también se está viendo unas pérdidas económicas. Por tanto, todo esto es objeto de un profundo debate. De verdad, Pepe, te vuelvo a decir, ojalá y tuviéramos la oportunidad, y te vuelvo a decir, se cree un programa en el que haya un debate de la situación política y de la situación de lo que necesita el pueblo de Almonte. ¿Por qué? Pues porque nosotros tendríamos muchos que decir. ¿Por qué? Pues porque estamos dando propuestas de gestión y lo que vemos a veces que se carece por parte de lo que hace el equipo de gobierno lo presentamos mediante mociones, que luego a lo mejor no llevan a cabo, otras sí. Como por ejemplo el programa Alexia, que lo han puesto ya en funcionamiento, y lo agradecí a la alcaldesa y al equipo de gobierno. Pero a mí me gustaría que se supiera, que se viera qué es lo que propone cada partido político, y también que los ciudadanos tengan en cuenta que no está el yo hago política en positivo, yo digo que hago política en positivo, yo hago política en positivo porque se puede ver que Independientes la está haciendo. Bueno, pues guante lanzado, vamos a ver quién lo recoge. Ha tocado algunos de los puntos del pleno ordinario del mes de julio. De todas maneras, podemos pormenorizar y entrar en detalle en alguno de ellos. Vamos a comenzar, si le parece, por pues no hacer un orden tal y como se pudieron escuchar en el pleno, sino pues por temáticas. Hubo una moción presentada por urgencia por Independientes, que además suscitó un debate interesante y también una votación diversa. Me gustaría que nos valorara qué ocurrió, la necesidad de
la urgencia, tal y como se aprobó, y como digo, pues el resultado final, ¿no?, en el Pleno, teniendo en cuenta, bueno, pues que el punto se aprobaba, como he dicho, por urgencia, digamos, entraba dentro de la sucesión de puntos, pues a última hora. Bien, pues nuestra moción son temas que surgieron en esos días y que además era necesario porque esas medidas hay que adoptarlas precisamente en estos meses, en el mes de julio, en el mes de agosto, que es la desinfección de la tierra con unos productos fitosanitarios que ha prohibido el Gobierno de la Nación en España, pero que en cambio en Italia, en Grecia y en Portugal se están excepcionando. Todo eso viene de una normativa de la Unión Europea, pero que hasta ahora, desde 2009, se ha venido excepcionando, igual que en los otros 3 países que he nombrado, y en cambio ahora el Gobierno de la Nación dice que no. ¿Eso qué va a mermar? Va a mermar la producción de nuestras berries. Nosotros somos pues la gran potencia ahora mismo prácticamente en Europa de producción de berries. ¿Cómo puedes dejar que eso se vaya a otros países de la Unión Europea y no pelear al máximo en que utilicemos los mismos productos en condiciones de igualdad que están haciendo el resto de productores de la Unión Europea? ¿Cómo puedes dejarte ir una fuente de economía? Nuestra tierra, Huelva, Almonte, depende en gran parte de las berries. ¿Cómo no vamos a pelear eso? Respecto a la moción, nosotros vimos la necesidad. Hay una necesidad que es fundamental. Hemos vivido una pandemia, estamos en un momento de crisis económica y debes de darle todo el apoyo mediante la política, y que para eso tenemos esas herramientas políticas, precisamente a las personas que generan empleo, a las personas que generan economía. Entonces, el equipo de gobierno, PSOE y Mesa de Convergencia, se abstuvieron. Yo entiendo, bueno, ellos dieron las alegaciones, que es que tenían dudas, que entiendo que hicieron las directrices que marca el Gobierno de la Nación. Para mí eso es priorizar lo que dice tu partido político sobre lo que está pasando en tu tierra. Porque que esto lo hagan en Galicia, que no depende de las berries, o en otro sitio, bueno, no tengo estudiado los demás territorios nacionales porque me dedico a la política local, pero que tú en tu tierra, que está dependiendo gran parte de su economía, no la pelees con uñas y dientes, bueno, pues para mí es lo que decía, se vota en función de intereses partidistas, de intereses, pero no se vota por el bien del pueblo. Nosotros sí estamos demostrando que traemos mociones por el bien del pueblo, en este caso era para nuestros agricultores y para nuestra economía. Les agradecemos tanto a Ilusiona como al Partido Popular el apoyo, si bien también tengo que decir, me parece muy incalificable lo que hizo el Partido Popular, de que cuando vio que presentamos nuestra moción saltó con una nota de prensa diciendo que ellos iban a pedir a Sánchez. No, lo ha pedido Independiente, aunque lo expliques luego en la noticia. Tú has dado un titular que es un fake news. Tú no has propuesto, y además solamente tenemos que ver el debate en el Pleno. Sí, apoyamos la propuesta, agradecemos el apoyo, pero sé realista. Tú no has hecho, tú no le has pedido a Sánchez, lo ha pedido a Independientes. Tú has apoyado y deberías decir la verdad, porque está muy feo mentir. Vamos a continuar con el otro punto de urgencias que además, bueno, por momentos suscitó un debate un poco agrio, sobre todo entre las concejalas de PSOE y de Partido Popular. Me refiero a, bueno, pues los servicios sanitarios en el Rocío, ¿no?, y las necesidades que tienen los vecinos de la aldea. Vamos a hablar también de la oportunidad de ese punto incluido a última hora por urgencias en el Pleno de julio. Bueno, vamos a ver. Sí que hubo muchísima tensión, no solamente en ese punto y en otros, por parte entre el Partido Popular y el equipo de gobierno. Es lo que decimos, dices política en positivo, pero hay una realidad, y es que a nosotros se nos han mermado los servicios. Nosotros desde Independiente hemos pedido siempre que estén todos, de hecho, por esa política, fíjate, que era de bloqueo del equipo de gobierno a Independientes, ¿vale? Nosotros tuvimos que llevar hasta en 3 veces las urgencias de Matalascañas, tuvimos que llevar varias veces el tema de la Guardia Civil, porque nos votaban que no, en contra de los intereses del pueblo. Entonces, lo único que pido es que los ciudadanos, fuera de lo que digan, porque a mí me pueden cantar cantos de sirenas,
vean lo que ha hecho cada uno y vean lo que se ha hecho con cada moción. A mí ayer me decía un empresario que se reunió con nosotros, que se dedica al sector del turismo, y me decía: Cristina, es que los horarios, digo, es que llevamos una moción desde Independientes para declarar al monte en todo su término municipal, al monte, el Rocío, Matalascañas. Yo siempre que me refiero al monte me refiero al pueblo completo. Yo nunca hago una distinción por núcleo de población, ¿vale? Para que se declarase al monte como zona de gran afluencia turística. Eso nos daba unas ventajas. Y es que realmente nuestro municipio es un municipio turístico. En cambio, el equipo de gobierno, con una absurdez, votó en contra. Como entonces estaban en mayoría, eso no se llevó. Y ahí es donde está Marbella, donde está Punta Umbría, donde están las zonas costeras punteras. Hemos querido traer al monte y darle ese beneficio y se ha votado que no. Me pidieron: por favor, vuélvelo a llevar al Pleno. Y lo voy a volver a llevar, porque me lo está pidiendo el sector empresarial, y necesitamos la creación de economía, la creación de empleo y aportar riqueza a nuestro territorio. Y eso no puede, no me vale que voten en contra o que mientan. Es que de verdad es precisamente ese es el hastío del ciudadano respecto de la política. Ver ese interés personal, partidista, de odios a veces, en vez del interés general. Se les olvida que somos servidores públicos. Para eso estamos, para servir al público y para hacer de nuestro pueblo un pueblo mejor. No voy a obviar la pregunta porque, como leemos también en las redes sociales, bueno, ha habido también cierta tensión entre Independientes y Partido Popular y algún cruce, incluso también en los programas de opinión de aquí de Doñana Comunicación, pues se ha comentado su proximidad a interventores de Vox en las jornadas de las elecciones andaluzas, la proximidad de Cristina Medina. ¿Qué tendría que decir? Pues mira, yo no le tengo que contestar nada a un Partido Popular que miente, manipula, tergiversa, es difamador. Por tanto, no le tengo que contestar nada a ese Partido Popular. Es un Partido Popular que hace política destructiva, de incitación al odio, y se lo tendrán que hacer mirar, porque siguen con la vieja política de esos asesores de un presidente del Partido Popular. Que sepan los ciudadanos del pueblo de Almonte que cobraba como asesor de José Antonio Domínguez Iglesias más que un ministro de la Nación, que era el puesto de confianza que más cobraba, cerca de 60.000 euros brutos anuales. Ahora mismo se decía, es por eso digo que hay que contestar a esos señores, si el descrédito lo tienen con sus propios hechos, si son personas que han valido y se han servido de lo público y han vivido de lo público, y por eso sigue. Vamos a continuar con el pleno. Mociones de Ilusiona, que también suscitaron debate, en ocasiones también tenso, entre los portavoces, sobre todo de Mesa de Convergencia y de Ilusiona, hablando de la conexión marítima Matalascañas-Cádiz, por una parte, y por otra por la carretera A483, que también ha sido además objeto de debate porque venimos de las andaluzas, y la principal reivindicación, digamos, que así hacía suya el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con el que comenzaba su campaña de 2017, es precisamente con el desdoble de la carretera, algo que después ha sido matizado. Bueno, vamos a quedarnos en lo local y vamos a hablar de estas dos mociones. Pues mira, precisamente a lo que tú decías, nosotros veíamos que por parte de Juanma Moreno, con el pueblo de Almonte, sí que le tengo que decir una cosa, y para mí es muy importante, y es que ha habido ausencia de corrupción, por lo menos no se ha conocido corrupción. Para mí eso es importantísimo en un político. Y en la legislatura del Partido Popular actual, en la Junta de Andalucía, cuidado, en la Junta de Andalucía, no a nivel local, que ya quisieran, no ha habido corrupción, y eso para mí es un gran mérito, porque visto lo visto, pero también con el pueblo de Almonte nos ha mentido, porque nos vino
diciendo a bombo y platillo Marifran Carazo, la consejera de Fomento, que se reunió con nosotros. De hecho, yo me reuní en el Parlamento, que entonces estaba en el equipo de gobierno, después vino aquí al Monte, se reunió también con la Asociación de Propietarios de Matalascañas, y como dijo la alcaldesa, porque yo le pregunté varias veces qué estaba pasando con la A483, y dijo, es que no la han metido ni en el presupuesto, es que nos han mentido, es que nos han vendido humo, porque nos han vendido que querían hacer una cosa. Primero decían que era el desdoble, después ya dijeron que el tercer carril. El tercer carril, recordemos que era un proyecto que estaba hecho del PSOE, ¿eh? Entonces, ya ahí había, pero nos decían, pero no se va a seguir trabajando por el desdoble, pero es que luego no lo metieron en presupuesto, nos han mentido. Entonces, no me vengas a vender una cosa buena para el pueblo, igual que el servicio de 24 horas para el Rocío, para todo eso, no me lo vengas a vender, porque la realidad es que a nuestro pueblo no ha llegado eso. Es igual que hicieron con los agricultores, hicieron un postureo previo a las elecciones para el plan de la Corona Norte, para devolverle las tierras, sabiendo que iban a convocar elecciones y que luego eso no iba a llegar a ningún sitio. Entonces, no me valen las políticas de humo, me valen las realidades. Y esa es la realidad que tenemos en Almonte. No discuto que en otros territorios se les haya dado, porque en otros sitios se han hecho hospitales, aquí no tenemos todavía el comarcal del condado. Y esa es la realidad que tenemos aquí. Y lo que hay que ver es qué es lo que se está haciendo aquí. A lo mejor el Partido Popular de Almonte no tiene el suficiente fuelle, ni tiene la suficiente, ni se apuesta por él lo suficientemente como para que se traigan las cosas al monte. En torno a los dos proyectos y sobre todo pues a la conexión marítima, es algo histórico, en definitiva, ¿no? La conexión Huelva-Cádiz, vía marítima también, pues digamos que sería interesante desde el punto de vista económico, y sin embargo han pasado las décadas y bueno, y parece que estamos igual que estábamos, ¿no?, cuando se reivindicó por primera vez. Claro, eso fue lo que le contestó el equipo de gobierno a Ilusiona, que han tenido en su mano también muchos tiempos la gobernabilidad, pero bueno, también la ha tenido el PSOE, también la ha tenido... o sea, es que al final solamente hay un partido que no ha estado antes, y es Independientes. Todos los demás se pueden echar en cara todo lo que hayan hecho o no hayan hecho cuando han tenido la oportunidad, ¿vale? Para mí, necesaria. Para mí, iba en nuestro programa electoral. Para Independientes, vamos a apostar siempre por el desarrollo de nuestro municipio y por supuesto que queremos la conexión Huelva-Cádiz. De hecho, ya lo dije, estuve el poquito tiempo que estuve en el equipo de gobierno peleando por esa conexión. Y también dije lo que me habían estado diciendo, y lo dije en el pleno, y lo vuelvo a decir, si Almonte tiene que levantarse, que se levante. Y yo soy la primera que va a ir ahí al frente para defender esa conexión, para defender el desarrollo de las comunicaciones de nuestro municipio. Bien, no sé si desea completar con alguna mención el pleno. También ha hecho comentarios desde el punto de vista de lo jurídico, y es lógico también, por de dónde viene, desde el punto de vista profesional. Bueno, estamos además con noticias, ya hace algún tiempo que no nos visita Cristina Medina, se ha sabido el caso Formade, se ha sabido también recientemente el caso de los ERE, bueno, con principio, ¿no?, los años de prisión para Griñán y también pues para una serie de cargos públicos. ¿Qué tendría que decir a este respecto? Bueno, me parece absolutamente lamentable, me parece que ese es el gran descrédito de la política. La política está para construir, no para intereses personales, intereses partidistas, incluso vulnerar la democracia y coger y hacer una red clientelar para las voluntades, que al final lo que hace es compra de votos, que es ilegal. Lo que pasa es que se hace de una manera pues indirecta, y eso también lo debemos de llevar al ámbito local. Por favor, alejémonos de todo eso. Seamos inteligentes, seamos buenas personas, porque si somos buenas personas vamos a hacer una sociedad mejor. Y eso es deplorable lo que ha pasado. Y ya los achaques del yo he hecho corrupción aquí, pero tú la has hecho allí, de verdad, es el y tú más, es lamentable. Hay otras opciones. Y yo no puedo dirigir en el ámbito nacional, pero sí digo a nivel local, señores, por favor, opten siempre por quien no ha tenido corrupción, por quien no ha hecho red clientelar, por quien no ha hecho nada. Revisen las gestiones, no lo que dicen, no los cantos de sirena, sino lo que se hace con hechos. Revisen, por favor, vean el político que actúa
que vota y que hace y que vela por el interés público y que lo hace todo con sentido común y por el interés de su pueblo. Es importantísimo. Es que es lo que debe priorizarse. Bueno, vamos a continuar. Se nos van completando los temas. Hemos hecho el seguimiento del pleno ordinario del mes de julio, pero hubo un pleno anterior en el que se hacía una propuesta o se traía una propuesta del Ministerio de Hacienda. Comentaba el concejal, bueno, que más de 200 ayuntamientos pues también se habían incluido en esa propuesta y finalmente pues se rechazaba con los votos de la oposición. Me gustaría que habláramos de ese pleno extraordinario para prolongar, digamos, los créditos, flexibilizarlos y prolongarlos en el tiempo, habida cuenta de la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento. Hablamos del voto negativo de independientes y así pues también lo razonamos a la ciudadanía. Por supuesto, lo prioritario es la coherencia. Nosotros hemos dicho, bueno, en primer lugar que queríamos reducir deuda desde nuestra posición de oposición, pero también lo podemos hacer. De hecho, cuando votamos negativamente a otra vez que se trajo otro fondo de ordenación, eso ha permitido y ha obligado a que se reduzcan 5 millones de euros de deuda. Tenemos un ayuntamiento casi en una práctica quiebra técnica. A mí no me puedes presentar un fondo de ordenación para alargar los créditos, para hacer más herencia a las generaciones venideras de deuda, cuando ni siquiera me estás presentando cómo vas tú. Tú estás diciendo que vas a tener un ingreso, unos ingresos superiores y que vas a poder hacerlo. Y eso no es creíble. Lo estás haciendo con una ordenanza que no ha sido consensuada. Te estás inventando ese plan de actuación, ese plan de ajuste. Eso no ha sido. Te hemos votado favorablemente al plan de ajuste y quedó el equipo de gobierno en reunirse con toda la oposición y ver cómo se iban a hacer esos ingresos. A fecha de hoy no hemos recibido una llamada. Entonces, no me pidas que te vote, que siga alargando la deuda, que siga generando más deuda. No. Aquí estamos para resolver las situaciones heredadas. No vamos a ser como el Partido Popular, que dejó de pagar la deuda de Paco Bella, del PSOE de Paco Bella. Encima generó más deuda, encima luego han desaparecido 2 expedientes de casi 9 millones de euros. No sabemos el tema de la obra de la depuradora, no se encuentra en el ayuntamiento un expediente de un préstamo de 5 millones de euros. Estoy hablando, incrementó la deuda financiera, que lo hemos publicado en nuestra red social y que además están los datos oficiales publicados. No lo dice Independientes. Lo dicen los datos oficiales. La deuda financiera, encima incrementa esos 9 millones de euros con todo el tema de la EDAR y que se hizo con Aqualia. Después pide un préstamo, que lo leí aquí, precisamente en Doñana Comunicación, un informe del interventor, pide un préstamo de 3,5 millones de euros y solamente paga 400.000 y encima deja esos 3 millones y pico de euros más en los intereses que han supuesto más de 3 millones de euros. Señores, eso no es política, eso es arruinar al pueblo de Almonte. Entonces, si nosotros ahora mismo estamos en una posición de deliberar y de votar, yo no voy a votar para que se siga arruinando al pueblo de Almonte. Hay que hacer que esa deuda se quite. Hemos obligado a que se quiten 5 millones de euros y con esta votación vamos a obligar que se quiten otros 5 millones de euros. Ya con suerte van a ir 10 millones de euros cuando termine esta legislatura. Y no es por el equipo de gobierno, es por esa votación de la oposición. Bueno, como digo, estamos en el final del programa. No sé si quiere añadir algún asunto más de la actualidad de Independientes, de lo que va tocando, de lo que le va llegando a partir de su diálogo con los vecinos. También le preguntaría por la salud del partido y por si vamos ya en esa carrera electoral para el año que viene. Bueno, pues nosotros tenemos, lo que es claro es que tenemos una prioridad. Nosotros, nuestro mandato lo tenemos hasta mayo de 2023, para eso nos votaron los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir haciendo esa política coherente, de sentido común, de adscripción. Nosotros no hemos hecho ni una propuesta, ni hemos votado nada que fuera en contra de nuestro programa electoral. Ese era nuestro contrato y eso está ahí, y eso avala a Independientes. Y Independientes Almonte comenzará la campaña electoral en septiembre de este año. Bueno,
pues ahí queda. Agradecerle a Cristina Medina que nos haya acompañado en este espacio Tiempo de Opinión. Como siempre, pues estamos ávidos de conocer pues cuál es la visión y sobre todo poder explicarla con tranquilidad a la ciudadanía de Almonte, el Rocío y Matalascañas, también de la comarca, que nos sigue con mucho interés y por supuesto todos los temas del ámbito de cercanía a los que les ofrecemos desde este canal, y decirle a Cristina Medina que la esperamos siempre en este plató. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y gracias por dar espacio, visibilidad y la oportunidad de que haya la libertad de expresión y que se pueda exponer el pluralismo político a la ciudadanía, que es muy importante. Son muy peligrosas las mayorías absolutas. Gracias. Gracias.